presencia de Santa Fe en este programa. Sí. Entre vos, el chivo, ahora yo. Sí, vos sos la parte delicada de todo esto. Sí. Bueno, arranque con lo suyo, mi vida. Bueno, vamos a hablar un poco del Fondo Monetario Internacional. Es la primera columna que hacemos desde que se hizo la propuesta de entendimiento y pasaron muchísimas cosas. La última vez hablamos el jueves a la mañana con Ari. Sí. A ver, nosotros desde el Centro de Economía Política Argentina hicimos un breve documento en donde analizamos económicamente lo que llegó a acordarse por parte de Martín Guzmán y el equipo económico. Por cierto, tiene que pasar por el Congreso. Y la verdad es que hay algunas cuestiones que remarcamos que sin dudas vienen a despejar un problema, y ahora las voy a enumerar. Y luego tenemos una serie de reparos o de mirada crítica en relación al acuerdo que me parece importante remarcarlo. En primer lugar, lo más importante es cómo se despejan vencimientos para poder crecer. Argentina hoy no puede crecer con 19.000 millones de dólares por delante. Yo comentaba el cálculo que hicimos allá el día jueves. Si Argentina tuviera que desembolsar 19.000 millones de dólares sacándolos de las importaciones, tendríamos que caer, o sea, no podríamos crecer y tendríamos que caer 8% aproximadamente. Digo, para hacer un número. Luego, en segundo lugar, sí me parece importante algo que viene remarcando mucho Nicolantos, también Roberto, digo, todos los que estamos conversando sobre este tema, que está todo vinculado al Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos vinculada la negociación del Club de París al fondo. Eso, digo, nos puede gustar o no, pero es así, digo, ocurrió a mediados del año pasado cuando se decidió que el Club de París nos esperaba hasta tanto negociáramos con el fondo. Yo recuerdo cuando Axel fue a negociar con el Club de París cuando fue ministro, y fue la única negociación que existió con el Club de París sin el FMI de la mano. Bueno, esa negociación fue histórica, después algunos la podrán criticar, pero nunca más ocurrió que Argentina a esto. En este caso necesitamos al FMI adentro para que el Club de París nos siga esperando o nos plantee una reestructuración, si no también entramos en default con ellos. Podemos decir lo mismo en relación al Banco Mundial y al BID. Bueno, ya hemos mencionado las reformas regresivas que no están presentes. Estamos, de hecho, preparando un informe, quizás para el jueves ya tengo algo en relación a qué han propuesto desde el fondo en otros Extended Fund Facility, así se llaman los programas del FMI, en otros países. Digo, el de Ecuador ha sido un caso muy duro de reformas, o al menos de exigencia incluso de déficit en 3 años, el déficit cero con Lenín Moreno, y podemos decir lo mismo en relación a el caso griego, en donde también sometieron a los griegos a una situación bastante humillante, incluso los griegos no haciendo caso a su propio referéndum, ¿no? El caso de Tsipras. Por otro lado, sí hay algo positivo, que la verdad que es entre comillas, pero no digo entre comillas porque es el esfuerzo argentino, que es que nos devolverían los 4.500 millones de dólares que ya les garpamos, al menos para hacer un colchoncito en las reservas. Claro. Eso convengamos que viene bien. Claro, ayer hablábamos, Juli, con Natalie, eso de que en la negociación esté la posibilidad de que nos adelanten más guita de la que vamos teniendo que pagar para tener un resto. Eso no queda claro. Sergio Chodos, en algunas entrevistas que dio, ha dado a entender que el desembolso final, digo, para ser clara, tenemos que garparles 44.000 millones de dólares, más intereses, ¿no? Aparentemente los desembolsos en total van a superar esa suma, pero eso no es algo que todavía esté predefinido, claro. Digo, en cuanto. Lo que sí podemos decir es que si adelantan primero un desembolso más grande, una vez que esto se cierre, con los 4.500 millones de dólares que ya les pagamos para hacer un colchoncito de las reservas, si eventualmente uno tiene un escenario negativo de no pago y te tienen que no desembolsar porque no les gusta que no cumplís alguna meta, digo, pensando el peor escenario, tenés un colchón porque no tenés las reservas en cero. Claro. O no tenés las reservas en 1.000 millones, como nos está por pasar. Digo, eso sí me parece importante remarcarlo. Ahora, la discusión es el déficit, esto lo sabemos, 2,5 este año, 1,9 el año que viene, 0,9 en el 2024, irá a 0 en el 2025.
podemos decir que ahí sí estamos más cerca de la meta del fondo que la de Martín Guzmán, porque Martín Guzmán proponía llegar a 0 en el 27, el fondo propuso llegar a 0 en el 25, con una meta bastante más dura, digo, ahí fueron acercando posiciones y se dijo, ok, llegamos a 0 en el 25, pero no vamos tan duros en el 2022. Ahora, en el 2022, y acá me tengo un segundo, que es este año, nosotros tenemos que llegar al 2,5, ¿bien? Nuestro déficit de cierre de año es de 3, del cierre de año del 21, 3% del PBI, del Producto Bruto Interno. Cada punto, para que tengan una idea, son 4.500 millones de dólares, ¿bien? Un PBI de 450.000 millones de dólares. Sí. Pero ¿qué pasa? Tenemos impuestas las grandes fortunas adentro. O sea que en realidad, y el impuesto a las grandes fortunas es 0,5% del PBI. O sea que en realidad, si al 2021 le sacamos el efecto positivo del impuesto a las grandes fortunas, el déficit no fue de 3%, fue de 3,5%. Y si no tenemos pensado, porque no ha habido anuncios en el entendimiento en ese sentido, volver a cobrar un aporte extraordinario de las grandes fortunas en el 2022, en realidad la baja es del 3,5 al 2,5. ¿Se entiende lo que digo? Es un punto. Sí. Bueno, ese punto obviamente tiene todos los cañones apuntados a la reducción de los subsidios segmentados a lo que tiene que ver con las tarifas eléctricas, que se dice que 0,8 se aportaría por ese rubro, pero convengamos que esa tarea es una tarea que hay que empezarla a encarar. Está color verde, ¿no? Se dice que hay algunos números, pero está color verde. Después hay otros rubros, se habla del gasto COVID, de la cuestión de las vacunas no, pero sí algunas cuestiones vinculadas a lo sanitario que ya no estarían adentro del gasto. Hay una serie de rubros, pero hay que lograr un punto de reducción. Y no hay adentro del acuerdo, de nuevo, medidas de impuestos progresivos. Lo digo porque en el consenso fiscal se planteó que las provincias recauden más impuesto a la herencia, por ejemplo, empiecen a recaudar impuesto a la herencia. Bueno, de eso no hay nada, a pesar de que el fondo sigue diciendo que en realidad la pandemia abrió la posibilidad de discutir la desigualdad tributaria en el mundo. Después vamos a la letra chica y eso no está. De cualquier manera, habiendo dicho todo esto, la meta de déficit no es una meta imposible. Es una meta realizable, siempre y cuando se logre una segmentación de tarifas precisa. Si eso no se logra, deja de ser realizable. Esta es mi opinión, mi humilde opinión. Claro. Luego, la asistencia monetaria al Banco Central, esto lo han explicado varios. Básicamente, el Fondo Monetario Internacional se fija cómo financiás ese déficit. No solo el tamaño del déficit, sino cómo lo financiás. Te dice, solamente podés usar o adelantos transitorios del central o transferencia de utilidades en hasta el 1% del déficit. Perdón, en hasta el 1% del PBI. Con un déficit de 2,5 podés decir que poco menos de la mitad lo podés financiar con transferencia del Banco Central. Yo tengo una mirada no tan alarmista sobre este tema, honestamente, porque creo que si vos lográs bajar el número de déficit, la asistencia monetaria la bajás al mismo tiempo, digo, se te vuelve menos necesaria al mismo tiempo. El problema existiría en caso de que no llegues al 2,5 de déficit, pero tengas un tope a la asistencia monetaria de 1% del PBI. Si te pasa eso, bueno, necesitas más financiamiento del mercado, lo que se llama que el Tesoro vaya al mercado y coloque letras, coloque títulos. Bueno, eso no es tan fácil, no es que podés decidir cuánto podés financiar al mercado autónomamente y te va genial. Ahí hay toda una planificación que hay que hacer. Claro. ¿Se entiende esta parte? Sí, es medio abstracta, pero es relevante. A mi criterio también es una meta realizable siempre y cuando bajes el déficit, siempre y cuando bajes el déficit también sin destruir el gasto social, porque ahí está la clave. Claro. Si vos no lográs hacer una buena segmentación de tarifas, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Vas a terminar discutiendo gasto social? ¿Cómo lo achicás? Ese no sería un escenario deseable y no sería el acuerdo, digamos, el acuerdo no es ese. Vamos a hablar de esto igual, Juli, por tiempo largo, ¿no? Vamos a hablar todos los trimestres. Claro, de hecho, exactamente. Ya nosotros de CEPA estamos preparando un seguimiento mensual de los datos fiscales, así que preparémonos para mínimo los próximos 12 años y medio, máximo los próximos 12 años. Sí. Seguir esto mensualmente. Bueno. Juli, tenemos que rajar, pero nos vemos el jueves, ¿eh? Nos vemos el jueves entonces. Después le dejo la parte negativa. Para el jueves la negativa, hoy déjanos tranquilos. Hoy parece que soy una negociadora. Claro, pero hay acuerdo. Dale.